Internet tigo uksana yanaptapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina kana yanaptapampiwa, akawo kichawi uñañista yañani. El gobierno asegura que incremento del 2% al salario mínimo no afectará las planillas. El ministro de Economía y Finanzas Públicas aseguró que el incremento no aumentará brutalmente las planillas de las empresas, porque la mayor parte de la masa salarial está concentrada en el haber básico. UNATA retornará a clases semipresenciales. Estudiantes podrán retornar a clases si los padres firman un compromiso. Pasarán clases con el 50% de capacidad. Exigirán que se cumplan con las medidas de bioseguridad. Desde La Paz dice que se superó los 12.000 vacunados y apunta a aumentar los puntos de inoculación. Se hará una evaluación para determinar las medidas que se tomarán para continuar con la campaña. Bolivianos desarrollan suero anti-COVID para pacientes con COVID-19. Bolivia está desarrollando un suero anti-COVID. Este medicamento servirá para el tratamiento inmediato para pacientes que luchan contra el coronavirus. Los hijos de Áñez acuden a los de Arce y piden un trato humanitario para su madre. Hoy se la juzga por aquello que más orgullo, ser una buena persona, una boliviana de coraje y en definitiva una mujer valiente, señala la carta de los hijos de la exmandataria. Interrumpen embarazo de otra niña de 12 años en Sucre. El segundo caso legal fue tratado en reserva y la niña recibió el alta médica 2 días después de la intervención, tras haber sido violada por un adolescente de 15 años que ya fue aprendido. Una niña fue arrollada en el violento choque de 2 automóviles. 2 vehículos colisionaron, uno de estos arrastró a una niña de 13 años hasta las rejas de una tienda. La menor quedó atrapada entre los fierros. Askero ki panay kira kuyukana ka may kutin barun tasnian karuana yeti uni kampi kut ang kasina wala skill ko manay kampi makipanyo ka manay kamaw yeti uni kunya kiptayani kuni kampi kanay chow ni kahut ya si markasano ko malaki yakado ko kansa takpa chow ka yeti uni kampi usarantanyano ka manay kamaw karuana may kutin be kawagi chow kalkatanyani ang kaha marikana kana yeti uni kapa unya kiptasina. Kaisa Venezuela, Caja Maricana, médico de los pobres Sutini, José Gregorio Colliri Roja, a con una caja más santo que es como te para que askeri ham piscina kiri, marca el cine que no te pata que castuña y chugune campo como la que askeo que chugune campo. La Iglesia Católica ha beatificado este viernes al médico venezolano José Gregorio Hernández, conocido popularmente como el médico de los pobres. El acto litúrgico, celebrado en una iglesia de Caracas, en presencia de apenas 150 personas debido a la pandemia, sirve para reconocer a una figura que ya es venerada por muchos venezolanos. Así se ha dirigido a ellos el Papa Francisco. La beatificación del doctor José Gregorio tiene lugar en un momento particular, difícil para ustedes. Al igual que mis hermanos obispos, conozco bien la situación que sufren y soy consciente que sus prolongadas penalidades y angustias se han visto agravadas por la terrible pandemia
del COVID-19 que nos afecta a todos. José Gregorio nació en 1864 en un pequeño poblado del estado de Trujillo. Se ganó su halo de santidad por su defensa de los más desfavorecidos y sus reivindicaciones a los gobiernos para que prestaran más atención a las regiones del interior de Venezuela. Por eso ya es considerado santo por los más humildes de Venezuela y también de buena parte de América Andina, donde se le atribuyen numerosos milagros y los feligreses piden su intervención para curarse de sus enfermedades. Respeto al Papa y todo eso, pero de verdad que para mí siempre ha sido santo. Para mí siempre fue santo y no cambia nunca. Por el momento solo es beato, pero en el país caribeño esperan que próximamente la Iglesia Católica reconozca la santidad de su médico de los pobres. Titiwikam selagi buniani ka isa Europa anggaha wargan stiagru negara ha Producto Interno Bruto ka kamarana participasi campisa 0,7% yukaru ayu kamat kamau kirak tahu ni aku ni mana nol tahu ni kan pian cewa wal kamat kan kan sini wa kamata ya tiap hari. La eurozona vuelve a entrar en recesión. La causa, la lentitud de las campañas de vacunación que no ha permitido levantar las restricciones ligadas a la pandemia. El PIB se contrajo un 0,6% en los países del euro en el primer trimestre de 2021, tras haber caído un 0,7% en el trimestre precedente. El PIB de Estados Unidos, sin embargo, creció un 1,6% respecto al trimestre anterior. Portugal registra el peor dato con una contracción del 3,3%, seguido de Letonia y Alemania. En positivo las economías de Lituania, Bélgica y Francia. Respecto al desempleo, en marzo bajó una décima con respecto a febrero, tanto en el conjunto de la UE, donde fue del 7,3%, como en la eurozona, donde alcanzó un 8,1%. Respecto a marzo de 2020, el paro ha aumentado un punto porcentual en ambos casos. Titiwikam serana kibunianu kampisa kaisa ira kangaha amerikana ha amta wiya parikiwa tung kamarana ka ho hatapata Osama bin Laden ni akhiut kawichin ha tung kamarana kan hanyang kachawna kunay man nol tauna kayu kamat kamong ka pekinjire ha hiwa nyaru buri wa sasinwa kamata amta wiya pariki. En este preciso lugar, donde hoy los niños juegan al cricket, hace 10 años fue eliminado en una operación militar Osama bin Laden, el líder de Al-Qaeda y el hombre más buscado del planeta, al que Estados Unidos seguía la pista desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Estamos en Abbottabad, Pakistán. Una losa de hormigón es el único vestigio del que fuera el escondite de Bin Laden, una residencia de 3 plantas, rodeada de altos muros y situada no muy lejos de una base militar pakistaní. Según el exdirector de la CIA, John Brennan, la preparación de la operación militar fue extremadamente arriesgada y estuvo llena de incertidumbres. Los servicios de inteligencia estadounidenses sospechaban de la presencia de Bin Laden en la casa, pero no tenían ninguna certeza. Durante meses siguieron a un mensajero de Al-Qaeda, cuyas idas y venidas conducían hasta la vivienda, en la que después detectaron la presencia de un hombre alto, delgado y con barba, que se paseaba con frecuencia. Para la CIA, podía ser Bin Laden. Entre bastidores, en la Casa Blanca, algunos comentaban que no había suficientes indicios para lanzar la operación militar. Para otros era demasiado arriesgada. Pese a las dudas, el 29 de abril el presidente estadounidense Barack Obama dio luz verde a la misión Comando, que fue bautizada con el nombre de Tridente de Neptuno. En la noche del 1 al 2 de mayo, los aviones despegaron de Afganistán en dirección al norte de Pakistán, con 23 miembros de una unidad de las Fuerzas Especiales, los Navy SEALs. Llegaron a Abbottabad a bordo de helicópteros. Uno de ellos, que debía dejar a uno de los 2 grupos de asalto en el techo de la vivienda, se desestabilizó, golpeó un muro del complejo y se estrelló. No hubo víctimas y la misión siguió adelante. Otro helicóptero dejó un segundo grupo de SEALs en el exterior del complejo para asegurar los alrededores. La operación fue seguida en directo desde la sala de crisis de la Casa Blanca, donde se vivieron momentos de gran tensión inmortalizados en esta foto. 20 minutos después, el comando corroboró la muerte de Osama bin Laden. Sus restos fueron trasladados a una base, donde fueron identificados gracias a técnicas de reconocimiento facial y al ADN. Poco antes de la medianoche en Washington, Barack Obama anunció al mundo la muerte del líder de Al-Qaeda. Good evening. Tonight, I can report to the American people
and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. El cuerpo de Bin Laden fue trasladado en un portaaviones a algún punto del Mar de Arabia, donde fue arrojado sin dejar rastro para evitar que su tumba pudiera convertirse en santuario para sus seguidores. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera VH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Tiwi Gampi Sarani Kipunia ni Apu Sutin ni partido político para Tanu Campisa Santos Quispe Pautayaka partido político Uxangi ni caja estado de emergencia Ucani Hatasipo para negar Sapgeo ni Akheut Huyas Achtau ni caja ya Uxangi ni Campi como Arjama Utispaya si Uhanaski ni Chawinaka Haniu ya Kapa Kinji ni Nakah Munapkiti Askinigami Nakawi ni Kahutes ni Pachuquego Americano sino Kamati para negar Hanai para aquí. Estamos declarando estado de emergencia de que obviamente el doctor Chuy nos quieren, digamos, desestabilizar a nuestro hermano Santos. Eso nosotros no vamos a permitir como arromeños, y el quien hable es coordinadora de APU, de vicepresidenta a nivel provincia de Roma, de una agrupación, hermanos.
El Chuy está, digamos, queriendo desestabilizar, de bajar el suelo, todos nosotros no estamos desconformes con eso, porque el hermano, digamos, algunos candidatos, estamos adjuntando algunas pruebas nosotros, hermanos, y le vamos a hacer conocer a la opinión pública próxima semana, hermanos. Y al mismo tiempo, más o menos estaría planteando, digamos, de ocupar 50%, incluso con una marcha ellos han ido, hermanos. No, más direcciones. Intereses personales está buscando, digamos. Itu negam sana dagi buniani kun ham takuru nekan Eurocámara ku sankiri pekinci nekan arah tahu nakun kanci apre experienta aja supaya katokit hapas pa oficialismo ku sankiri pekinci nekan kacapare ki wa kamar kirpe nakaru hani ut kaspata kamar anas kunyencho nekan han wal tawni kut khawata bat mereka san uksis pa guru nekan ha injerencia política agak nyang kacaspo mereka sarut khanya pau ya kau nekan sasino kamata mayu pare Hernán Terch y Víctor González Cuello. Y el día de ayer, ambos son de Portugal, ¿no? El día de ayer se han manifestado sobre los asuntos de nuestro Estado plurinacional. Se han referido de los asuntos jurídicos que están en curso. Entonces, ahí está la intencionalidad política, el riesgo político que corre en este momento nuevamente nuestro Estado plurinacional. En ese aspecto, estas son pruebas evidentes que evidencian esos intereses políticos, obviamente acompañados de los intereses económicos que están con esos afanes de desestabilización, de confrontación y de quebrar lo que es el sistema democrático de nuestro Estado plurinacional. Mira, hay una injerencia desde el golpe de Estado, hoy todavía persiste esas injerencias, ¿no? Conforme tal cual se ha establecido el día de ayer esa manifestación de los europarlamentarios. ¿Qué tiene que ver? Si quieren hablar, que hablen pues con la verdad, que deben hablar de los muertos, deben hablar de las persecuciones, deben hablar de las torturas, deben hablar del decreto supremo 4078 que ha dado una carta abierta y blanca para masacrar al pueblo y evidentemente en torno a ese decreto supremo se ha masacrado, ¿no? Definitivamente, ¿no? Se pierde esa credibilidad de estas instituciones que tienen que velar por los derechos, por las políticas sociales, por las políticas productivas, por las políticas económicas, entre otros aspectos, pero en lugar de velar esas políticas tan importantes que son derechos inminentes a todas las ciudadanas y ciudadanos de América Latina, se están dedicando a otras actividades políticas. Ugampi di Unicampi sa lagi punya kapaz pa kanang jauh itu kita opositores makipi nak halal apalagi wakak kau kena negatif kampi sa Eurocámara tu kena pakai jam kebanakaru askini kami yang jauh nak sariap kata pat mais tu kita mai probas pa gobierno sendiri nak keluar askini kama ina kau nak hut asnya pa kau ya suyu mereka sanu kemata kana sku jauh Unicampi hani maki penyetaki. Solamente se condena a países que tienen regímenes totalitarios, autoritarios como el de Maduro, que es el claro ejemplo de gobierno para el señor Arce y por supuesto para Evo Morales. Es una condena a nivel internacional que evidencia que en este país se está vulnerando los derechos humanos, se está vulnerando el debido proceso, se persigue políticamente y tenemos una presa política que es Yanine Áñez con sus ministros a los que exigimos su inmediata liberación y así lo ha hecho el Parlamento Europeo. Tienen que hacer caso a la comunidad internacional porque nos van a dejar en el aislamiento en un momento que necesitamos la cooperación internacional para salir de una crisis económica, social y por supuesto de salud. No podemos estar aislados y tiene que entender este régimen que en el tema de derechos humanos no existen islas, no existen lugares o gobiernos que estén libres de una condena sobre los derechos humanos. Ellos tienen que hacer caso, tienen que, por supuesto, obedecer y tratar de solucionar. No podemos seguir viviendo en una persecución política cuando necesitamos reformar la justicia y aprender a vivir en democracia. Esta es una lección democrática que le ha dado el mundo a este gobierno que está marchando a contrahistoria y que está haciendo todo lo contrario a lo que se hace en el siglo XXI con respecto a la vida en democracia. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora.
Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Yati wuli kampi serán de Kibuniñán que tiene cati 21 es ukampi dam kumaraki pas pa gobierno sangi ne kabe ukampi un taptawi ne kasare apharaki democracia un yanchawi tokita yaqipa ne gasa phani uthiti yaqawi ne kahma ke saksina yaqipa ne gasa sapharaki waskini hamau kun ganje taksina yu kamad kamau pura pata un taptawi ne kahma takana chasi. El movimiento al socialismo ha utilizado a la central obrera boliviana y a los entes matrices de este país para su beneficio propio y el enfrentamiento. Hoy se va a dar una noticia para acabar con los organismos y organizaciones sociales que son apéndices del movimiento al socialismo. Continuaremos en esta lucha para defender la democracia y para demostrar al mundo entero de que hubo un fraude y no hubo un golpe. Y vamos a anunciar resoluciones contundentes para acabar con este gobierno que nos enfrenta dictatorial. Son unos lucos estos, son los pedófilos, a los asesinos de nietas, defienden a un pedófilo, por pegas les dicen. Vamos a irnos a la lucha, vamos yendo. Gobierno sangi ne kahute apro presidenta interina Tribunal Supremo Electoral tokina pekin chinya pataki ya katokiste utkhari un taptau ne kahpas parkiri ne kaprokita haniwa yo sabkite ka pekin chiri utkanya pau siwa turki pauna ka matya ka pekin chiri ka ut es khanya pau na tokitu maka tanya sasino ka mata khani chapari Dina creo no Dina Chukimia
Hubiéramos querido pues unas hermanas de juventudes que ya tenemos también, que tienen profesión abogados, también masterados, todo también tienen, ¿no? No pues el ex vocal, que con eso es a veces permanecer a ellos. Para ellos nomás creo que ya nosotros luchamos de recuperar la democracia, decimos, no, eso es, para mí no está bien, hubiera sido un joven, aunque somos mujeres una sola, no somos de pollera, somos de pantalón, somos de falda, pero somos una nomás. Por eso yo tengo mi observación, es que es ex vocal, no estaría bien para mí, pero eso es decisión del gobierno, yo única que puedo decir, siempre voy a defender a las mujeres, a los jóvenes también, ¿no? Eso nomás puedo decir sobre eso. Él es lo que siempre tiene que elegirse, pues más, más confianza de su autoridad que tiene que buscarse, ¿no? Eso debe ser, todavía en jóvenes no hay confianza, también en los indígenas también no hay confianza parte del gobierno. Ukamatuo y tiene campis alan crack na calwano campis ex trabajadores kaisa empresa Larabicho sangi na caja agulagan ohta según campi uji que ya sube para kaisa fiscalía punto doqino panagama y poma pita sohta paxi payaw man una caja pakas khaya pa ijika mani was kini hamu yang chuni gaut khawai kiti pas pa empresa toqit sino kamatu panagaha ohta según campi chicken se para aquí. Ese que trabajador nos debe 10 meses de salario, estamos exigiendo eso. Por una mala información que han vertido los empresarios al Ministerio de Trabajo. Somos 114 trabajadores que estamos en la calle hace 10 meses. ¿Cómo? No, estamos exigiendo que nos cancelen los salarios devengados y que nos paguen todo lo que nos deben estos finiquitos que ya estamos fuera de la empresa. Estamos haciendo vigilia en las puertas de la empresa desde noviembre del año pasado. Ya son 6 meses y nos deben sueldos desde el mes de junio. Nada, parece que la empresa ya no va a funcionar y ya estamos nosotros fuera de la empresa y por eso queremos que nos paguen nuestros finiquitos que nos deben somos mayoría que hemos trabajado años en esa empresa. El empresario nos responde de que no tiene plata, pero nosotros no podemos quedarnos así en la calle sin nuestros beneficios, que es por ley nos corresponde. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola.
Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ugampi yati Urigampi Salana Giboniano Ugampi sa 29 de abril Patun Kayatungadur sa Kataka Paksina Hakaisa Gobierno Municipal Jesús de Machaca Margaron Campi Winakaunigas Kungalches Tuay Fidel Zamira su camaraki Felix Pazzi Pequenchi Nekaja Lokta Wayapeu Carretera Asfaltada Yos Kataki Central Chawa Marcata Jesús de Machaca Toquero Nairi Tramuño Utayopana Aka Inakawe Kungalches Wayu Campesa Niatunca Gila kilómetros Patunca Pusini Waranka Golkampi Utasawara Yukamat Kamoa Kunyanchi Unakamata Makipawa Itakpachuka Yate Unakampi Kaukichawa Tukte Wahayani. Es Camara ir Nakawi Tuku y Casinja, alcalde Fidel Zamírez Pequinchirimpi, Ucamaraki, gobernador Félix Pazzi Marquir Pirimpeja, Locta Huayapjewa, casetera asfaltada, Los Kataki, Central Chama Jesús de Machaca, tramo 1, Nairiri ir Nakawipana, Akama Askir Nakawimpi Pok Casinja, Tunca Gila kilómetros Takiwa Los Canchasiwai, Patunca Pusini millones Huaranca bolivianos Colquempi, municipio Jesús de Machacana, Aski Pataki. Acá Askir Nakaweja Kuncanchasiwaiwa, 29 de abril 2021 Marana. Bien, Hiranakam, Ichuruja Machaca Ñonakaja, Kusisi Tatanua. De veras, hermano gobernador, nos sentimos muy felices, emocionados. Awisapa Hiranakam, Akamkas Proyecto Nikatañaja, Haniu Hasakiti. Por mucho tiempo, Jesús de Machaca habíamos soñado. Isnawal Samkaya Tanua. Más Hamkanua, que el camino asfaltado puede pasar por aquí. Lo que hemos soñado por mucho tiempo, machaqueños y machaqueñas, Marca Araxocta, Jesús de Machaca, Corpa, estamos por cumplir. Yo digo estamos por cumplir, hermanos, autoridades originarias, porque faltan algunos tramos que todavía por trabajar posteriormente. Hemos empezado, creo, hermano gobernador Félix Pazzi,
el primer tramo en la gestión 2016 de Jesús de Machaca hacia Casa, tramo 1. Posteriormente hemos avanzado tramo 2. Hemos avanzado otro convenio, Casa Guayamaya, tramo que está en construcción en este momento. Y posteriormente el último que hemos empezado esto en Cuipa, España, tramo 1, Central Chama Jesús de Machaca. Tacpacha, hermano gobernador, Actap Ataja, son alrededor de 40 kilómetros del asfalto en Jesús de Machaca. Hermanos, un aplauso fuerte, hermanos, porque ha sido una inversión muy grande por parte del gobierno departamental. Acá está aquí Gilanaka, Machaca Ñonaca, Jihuasanacaja, Aposta Huaytanua por la carretera. Hemos soñado y hemos puesto nuestra contraparte. No solamente hemos soñado, sino que también nosotros hemos puesto nuestros POAs. Hermanos de Cuipa, España, hermanos de Conco Liquiliqui, hermanos de Conco Milluni, hermanos de Sulquetiti Titiri, Lauacollo, Yauriri, San Francisco, San Juan, Calle Baja, Calle Arriba, Jesús de Machaca, Ocuri Milloni, Titicani Tucari, Titicani Tacaca, Corpa, San Pedro de Tana, Iruguito Uros, Ancuaqui Abajo, Aguayamaya, Parina Baja, Parina Arriba, Chicha, hermanos de Marca La Soja también en la gestión 2020 nos han apoyado. A ellos Achuma, Santo Domingo, Cuipa, Cahuayo. Muchos a ellos, hermanos de Chicha más, para que pueda construir esta carretera. Pero pese a eso, hermano gobernador, hermanas machaqueñas, hemos seguido construyendo obras. Hermanas, y aquí en este pueblo, en el lado de lo que es Cuipa, España, en Sulcatite, Conco, sí hay obras. Y eso ha sido gracias a la gestión que hemos trabajado como alcalde. Gracias a nuestros hermanos concejales y concejalas que están sentados aquí, toditos hermanos hemos puesto para que podamos hacer llegar de cualquier lado proyecto, pero que llegue proyecto a las comunidades cada año, porque nuestros POA están en la carretera. Hermanos machaqueños, porque estamos cerrando un nuevo ciclo, un nuevo capítulo, yo diría, de la historia de Jesús de Machaca. Asfaltado, luz ataque a Panistaniwa Chaja, desarrollo, a Panistaniwa integración. Y esta mañana cuando entrábamos de Achuma hasta Sulcatite Conco, antes creo que se tardaba una media hora para poder llegar hacia la carretera internacional. Y ahora apenas se tarda unos 5, 6, 7 minutos. Rápidamente ya podemos llegar. Llegamos a Jesús de Machaca. Para salir por otro lado por Huaki, antes se tardaba en tiempo de lluvia casi una hora. Y ahora se tarda apenas 15 minutos. Ya nos ha acortado totalmente el tiempo. Hermanos, hermanas, Nayajilanaka, Casino como alcalde, juntamente con hermanos concejales, Wasitamsa, Yusbagar Oya, hermano Félix Patsim, yo diría mejor gobernador de nuestro departamento de La Paz que hemos tenido esta gestión 2015 a 2020. Manacao Gilanakam, Huistauyapta comprensión para que nosotros nuestros recursos podamos destinar a la carretera, pero sin dejar de lado proyectos de inversión de sistemas de riego, mejoramiento de forrajes, mejoramiento de infraestructura productiva, proyectos educativos, salud, nunca hemos descuidado. Hemos trabajado en todo ámbito para poder mejorar. Con Antigua trabajaremos por un desarrollo integral sostenible para vivir bien. Jayaya, municipio Jesús de Machaca. Para inaugurar no el inicio, sino ya la finalización de este tramo, la carretera principal internacional Chama hacia Jesús de Machaca. Humanak Jama, Nayaja igual o Kusitato, Kunasite Unyuta, Takilushka Tukuta, cuando ya está terminado, para cualquiera es una alegría. Porque ahí transitamos, ustedes y ajenos. Y cuando transitan los ajenos, lo primero que dicen, está bien desarrollado el municipio, está bien desarrollada la región. Eso es una alegría para cualquiera que vivimos aquí en el departamento. En la población de Jesús de Machaca, 2 reclamos me han hecho, nada más. Queremos asfaltado esta carretera. Y otro de Casa Guayamaya. Solo 2, nada más te pedimos. Yo ese día dije, y justo,
También vine conduciendo yo mismo. Esa noche había llovido. Era intransitable. Mi auto blanco se ha vuelto totalmente café, ya no se le conocía. El motor totalmente ñequecamaqui. Hasta en la lavandería me ha cobrado doble. Así era este camino de Jesús de Machaca hacia Huaki. Así era. He corrido 120 kilómetros, 130 kilómetros por hora. En 7 minutos ya voy a estar en Jesús de Machaca. Esto ya es Jesús de Machaca, digo, me doy cuenta, Jesús de Machaca. 2 municipios no han podido trabajar conmigo y se han rebelado siempre. Chulumani y Curipata. Y no tienen ni una obra de la gobernación. Pero hay municipios que están llevando delantera. Y es el municipio Jesús de Machaca. Delantera. Este asfaltado se ha realizado en un tiempo récord. Se ha hecho rápido. Tiene una obra con toda la calidad que nos exigen las normas internacionales. Es un tratamiento superficial doble. Tenemos 10.64 kilómetros de asfalto. Esta obra, más la supervisión, ha costado cerca de 23 millones de bolivianos. Este es un asfalto más que está entregando nuestro gobernador en su gestión. Recordemos, ya más antes nuestro gobernador ha impulsado el asfalto Jesús de Machaca Casa en su fase 1, Jesús de Machaca Casa en su fase 2, ha impulsado el tramo Casa Guayamaya, ha impulsado el tramo Nazacara Hito 40 y este Central Chama Jesús de Machaca en su tramo 1. Son 5 asfaltos que ha hecho en el municipio de Jesús de Machaca. El gobernador ha impulsado, realmente ha impulsado mucho, cerca de 40 kilómetros en el municipio, con una inversión de más de 100 millones de bolivianos, hermanos, en el que se ha llevado el municipio de Jesús de Machaca. Muchas gracias, agradecer en este momento que ustedes también han dado esa prioridad, ese trabajo que han puesto, hermanos, y aquí está la obra, hermanos. Churu, unhasiktana, luz atakinakani, Kamaraki, gobierno municipal Ampisa, uthaprestua alpayapunaka, uthaprestua wakautanaka, hach a escuela, yatekañu tanaka, yukamaki panua tuktayasktanoa, gestión del honorable alcalde, tuktayaskaractanua, gestión del doctor Félix Pazzi, chasti yaka gobierno, pirakiuman araquiñani, un hamarakay trabajo abharakchini, un haraquiñani, hermanos. Jalala municipio Jesús de Machaca, jalala autoridades originarias, Machaquillura la pocata hasta Villa Cuchaja, Umani, Luzani, Yuskatakini, Comaraki, líneas, Takbacha un poquito y vas a rotisto. Gobierno Autónomo Municipal Jesús de Machaca, Malcalja, Irnacasctanua, Desarrollo Integral Sostenible Sumacamahueja, Taqueniru, Puriñapataki. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora.
Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. El gobierno asegura que incremento del 2% al salario mínimo no afectará las planillas. El ministro de Economía y Finanzas Públicas aseguró que el incremento no aumentará brutalmente las planillas de las empresas, porque la mayor parte de la masa salarial está concentrada en el haber básico. UNATA retornará a clases semipresenciales. Estudiantes podrán retornar a clases si los padres firman un compromiso. Pasarán clases con el 50% de capacidad. Exigirán que se cumplan con las medidas de bioseguridad. Tedes La Paz dice que se superó los 12.000 vacunados y apunta a aumentar los puntos de inoculación. Se hará una evaluación para determinar las medidas que se tomarán para continuar con la campaña. Bolivianos desarrollan suero anti-COVID para pacientes con COVID-19. Bolivia está desarrollando un suero anti-COVID. Este medicamento servirá para el tratamiento inmediato para pacientes que luchan contra el coronavirus. Los hijos de Áñez acuden a los de Arce y piden un trato humanitario para su madre. Hoy se la juzga por aquello que más orgullo, ser una buena persona, una boliviana de coraje y en definitiva una mujer valiente, señala la carta de los hijos de la exmandataria.
Interrumpen embarazo de otra niña de 12 años en Sucre. El segundo caso legal fue tratado en reserva y la niña recibió el alta médica 2 días después de la intervención, tras haber sido violada por un adolescente de 15 años que ya fue aprendido. Una niña fue arrollada en el violento choque de 2 automóviles. 2 vehículos colisionaron, uno de estos arrastró a una niña de 13 años hasta las rejas de una tienda. La menor quedó atrapada entre los fierros. Internet tigo uksana yanaptapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankiri nakana yanaptapampiwa, aka wakichawi uñañista yawaitana.